Como anfitriona de calidad de directora de Zayas, quería daros a todos la bienvenida esta tarde a nuestra casa, en la que queremos acoger la presentación de un libro, siempre siguiendo la línea cultural que tenemos aquí en Zayas. Bueno, como ya sabéis, Zayas cumple su 50 aniversario este año, son 50 años en Madrid formándonos todos a través de la cultura, gracias a esta sede y gracias a esas pioneras que hace 50 años fundaron Zayas. Y en esa línea de perseguir la excelencia académica, de perseguir esa formación en la cultura, hemos querido acoger esta tarde a la presentación de un libro que nos parecía muy original porque, como todos sabéis, la cultura también es alimentación, el reciclaje también forma parte de nuestra formación, y qué mejor que con este libro tan especial que Elizabeth y Pepa han escrito, y se llama Recicla Cocinando. Bueno, pues aquí estáis todos, muchos amigos, ¿verdad?, de los autores, muchos también familiares, socios de Zayas, que también habéis querido venir y acercaros a conocer a las autoras y a conocer el libro, y por eso queríamos daros la bienvenida. Y voy a dar la palabra a Ana Samboal, que es la que va a coordinar este acto y os va a presentar, que como veis, las autoras no han venido solas. Normalmente un libro lo suele presentar una o dos personas, pero bueno, le gusta liar, ¿verdad? Porque se cocina. Así que siguiendo la línea de Pepa y Elizabeth, que les gusta siempre liar allá donde van, nosotros encantados, pues vamos Ana os va a presentar a todos los invitados que van a acompañar en esta presentación del libro. Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ana. Te voy a presentar. Gracias, María José. Muy buenas tardes a todos. Les dejas un poco más y te montan la cocina así, te ponen platos, tú lo sabes, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho Pepa, yo creo, con todo lo que estamos aquí. A ti te liaría antes para escribir el libro y a todo lo demás nos ha liado después. Y todo esto, como decía María Galera, la ha liado por un libro de cocina. Antes me decía María, pero sí que esto es un libro de recetas, pero mira la que ha liado Pepa. Bueno, es algo más que un libro de recetas, porque transmite muchos más valores que el del propio valor de la alimentación, de cocinarla correctamente, de servirla en la mesa. Aporta lo que significa el reciclar, el cuidado del medio ambiente, lo que significa el cuidar la comida, lo que significa elegir bien los alimentos que cocinamos. Todo eso espero que podamos transmitirlo a lo largo de esta tarde, o que yo sepa hacer las preguntas adecuadas para que lo transmitan ellos, que son los que realmente van a presentar este lienzo. Por las autoras, Pepa y Elizabeth, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El editor Manuel Pimentel. Muy buenas tardes. Isabel, ex ministra de Cultura. Bueno, he de decir que los ministros son siempre, ¿no? Sí. Y Manuel también ha estado ministro de Trabajo, o sea que... y la estrella es María Fernández Galeana. María, buenas tardes. A ver, María, tu primera impresión cuando viste el libro de Pepa. ¿Te soy sincera? Sí. Vale, ya temo. Pues yo te pido eso. mi primera impresión fue abrumadora, porque me parecía excesivo. Yo dije, un momento, a este libro hay que aligerarlo un poquito. Mira, tal cantidad de recetas las que leí, que digo, pero bueno, ¿cómo es posible que sepan tanto? Me impresionó mucho, lo primero. Lo segundo, pensé, yo es que soy excesivamente analista y no... Tú eres muy sobria. Los laureles de pronto así no son lo mío. Y luego pensé, ¿es oportuno ahora un libro de cocina tradicional, ahora que todos son masterchefs, que la gente ve y jamás copia una receta? Pues yo no lo veo, pero hay gente que lo ve que no sabe ni lo que están haciendo. Es posible que tenga interés esto, que no hace esferificaciones ni cosas de estas. No lo critico,
No critico, que yo soy de las que he ido al bullying, lo digo claramente. Pero me planteé la posibilidad de que este libro a lo mejor le hubiera gustado muchísimo también a mi abuela. Y no se le hubiera ocurrido a lo mejor lo que se le ha ocurrido a estas dos, que es aprovechar las obras. Ella ya lo hacía, mi abuela ya lo hacía, por supuesto, y mi madre, y yo también lo hago, pero hacerlo totalmente sistematizado no era lo habitual. Entonces ahí estaba la gran originalidad de este libro. Y otra cosa más, creo yo, que me llamó muchísimo la atención. Después de cada una de las recetas, no todas, pero en fin, de la mayoría, hay ese pequeño pensamiento en bastardilla que dice: ¿sabías que? Oh, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Porque son los truquis de la cocina. Quiero decir también que es un libro para gente que tenga ganas de guisar. Yo digo guisar todavía, pues soy muy antigua, no digo cocinar, pero bueno. Ya se me quedó a mí cuando era más jovencilla una cosa que decía mi madre, que decía: en el sur se fríe, en el centro se asa y en el norte se guisa. Pues eso, a mí me ha gustado guisar muchísimo toda la vida. No he dicho nunca cocinar, perdona. Es que tú no has perdido nunca. A mí lo que me gusta es guisar. Y digo, a mí lo que me gusta es el guisoteo, porque se llamaba en Andalucía el guisoteo. Entonces dije, bueno, vamos a ver, yo tengo 5 hijos, de los cuales 3 varones y 2 chicas. Una de las chicas ni guisa, ni ha guisado en su vida, ni va a guisar. Sigue comprando comida o inventando, y tiene ya 60 años, ¿eh? La otra sí. Y de los 3 varones hay 2 que guisan muy bien, perfectamente, y uno que por supuesto ni se le pasa por la cabeza. Entonces, ¿a quién le puede interesar un libro de recetas tan a la manera antigua de ir al mercado, comprar cosas, guisarlas, aprovecharlas del día anterior? Con esto que está de moda ahora, tan de ida y venida de la conciliación, no casa mucho. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace como lo he hecho yo toda mi vida, que he estado dando clases a las 8 de la mañana y la noche anterior en mi casa, cuando yo veía la televisión, olía a lentejas ya, porque era lo que íbamos a comer al día siguiente. O sea que yo he guisado toda mi vida con 5 hijos, mis padres en mi casa 7, mi marido y yo 9, y la chica que teníamos. O sea, yo he guisado para 10 personas toda mi vida y no me ha pasado nada. Pero tampoco me pasa nada por levantarme a las 7 y ahora parece que lo que nunca se puede hacer. Una cosa espantosa. A nadie le parece que es normal. Entonces yo creo que este libro es extraordinariamente útil y maravilloso. Pero habrá que hacer mucha propaganda de él. Mucha propaganda. Pero te puedo responder. Sobre todo entre la gente joven. Te joven. puedo responder. La persona que va a aprovechar lo que sobra no tiene por qué ir al mercado, que él pida luego lo que quiera, pero si le sobra un poco, porque luego lo utilice para hacer algo. Pues ahí vengo yo con lo de aligerar. Que hay recetas que no son con sobra. Hay recetas que no son con sobra. Dime una que no sea con sobra, Jaime. Por ejemplo, cualquiera de los que dice el hummus, tómese un bote de garbanzo que están ya cocidos. Perdona, no, porque tiene más ingredientes, pero si tú haces cocido y te sobran garbanzos, ¿qué haces con los garbanzos? ¿Ves? Ya. Es que todas las recetas que hay aquí, si tú quieres, no hagan nada para aprovechar lo que sobra, lo compras. Tú aceptas muy mal las críticas, ¿o? Sobra comida, no te dice que tiene que ser comida. Yo te estoy analizando. Analiza, que estamos de análisis. Como a mí me parece. Y hay algunas, me acuerdo de memoria, que dice: pescado puede ser sobrado, pero puede ser no sobrado. Ahí está. Puede ser lo sobrado. Que tenga la nevera un poco, que ha quedado crudo y no la ha hecho. Pues mira, aprovecha. Bueno, tengo que vender el libro porque hable la autora. Elizabeth. Toma.
doctora veterinaria, Veterinaria. y profesora. Y yo me pregunto cómo te has metido tú en este lío. Porque yo sabía que muchos vienen de la ciencia de Elizabeth, de así tienes que pelar el huevo para que no se quede la cáscara pegada. Hace poco la llamé yo por teléfono por una guía, no le vamos a poner nombre, que estamos hablando de vuestro libro, por una guía de cocina, y le digo, ¿y esto de que hay que estar comiendo todo el día aguacate? Y me explicó lo que significaba desde el punto de vista del medio ambiente, de la agricultura, etcétera. Es decir, es una mujer de ciencia. Vuelvo a preguntar, ¿tú cómo te has metido en esto? Hombre, es que además de todo somos madres y cuando estamos esperando en el colegio que saliesen nuestras hijas, pues hablas y te pones y que te sobra, que tienes, y ya pues Pepa, como es un torbellino, y te dice, oye, tenemos que hacer algo tú y yo, que nos gusta la cocina, tenemos que hacer algo, y salió el libro. Y la verdad que por un lado nos gusta cocinar a las dos, y por otro lado la preocupación por el medio ambiente la tenemos también desde hace muchísimo tiempo. Entonces nos parecía una idea pues bastante importante, y además porque comentábamos antes también de la parte de nuestra cultura, ¿no? No solamente ahora, si tú paseas por aquí, entre ramen, poke, yo qué sé cuántas otras cosas, tenemos cocina de todo el mundo, que será cocina tradicional en sus países también, pero que a nosotros nos gusta a todos probar cosas nuevas, pero no podemos perder nuestra tradición. Y lo que tenemos que hacer es intentar incorporar esas cosas, no solamente comer en los restaurantes, sino incorporar cosas. El otro día aprendí a hacer unas empanadillas de tortilla, o sea, de huevo batido, y haces como unas pequeñas empanadillas, que es una receta, pues no sé de qué país oriental, pero bueno, ahí puedes aprovechar a reciclar un poquito de queso, le pones unas hierbecitas y haces como unas tortillitas que puedes unir, pues eso, a unos fideos, a lo que sea. O sea, siempre se aprenden cosas, la cuestión es incorporarlas y que nosotros las podamos hacer en casa, con la mentalidad de que cuanto tengamos un poquito de tiempo y podamos hacer un poquito de cocina, saber no solamente cocinar, saber comprar, saber guardar, saber conservar, saber aprovechar. O sea, son muchos pasos que yo creo que hoy en día en la gente joven se están perdiendo un poco. Entonces la idea es un poco educar en nuestro pequeño granito de arena es en la parte de cocinar, pero hay que educar en ir a la compra, hay que educar en cómo conservar y bueno, sobre todo pues eso, en no desperdiciar alimentos que ya desperdiciamos bastante. Pero luego lo practicáis o como dice María... Sí, por supuesto. Yo siempre hacer ese frito de noche, pero por la no mañana. lo pienso, o sea, ya es Sí, es que yo creo que es hay que educarse en ello, no lo o sea, pienso. no es voy a coger el libro y voy a ver una receta, sino voy a crear una nueva forma de cocinar y una nueva forma de organizar la nevera, ¿no? De todas formas, hay un periodista que tú conoces mucho y compañero de todos, que es Carlos Herrera, que me hace mucha gracia porque su frase es: el mejor cocinero no es el mejor chef que se ha preparado y tiene pues, la mejor materia prima, porque eso, aunque sea una merluza, si es fresca, la hierves y ya está buena con un poquito de aceite de oliva. El mejor cocinero es el que abre la nevera, está tiritando y dices, ¿y con esto qué es lo que puedo hacer? Ese es el mejor cocinero, eso dice Carlos. Lo que hacían Y es las así. abuelas. Así es. Manuel, y tú decides hacerlo cultura. También lo enredé. Porque lo conviertes en libro. Sí, sí. Pues muchísimas gracias y un saludo muy grande y un honor estar con personas tan brillantes y queridas. No, la verdad que hace 2 años y pico nos presentaron el proyecto. Cuando tú eres editor, un editor que tiene alma de poeta, si no tienes alma de poeta no editas libros, te dedicas a otra cosa, pero entrañas de mercader de libros, es decir, tienes que ingresar más que gastas todos los meses. Cuando te ofrecen un libro siempre piensas, bueno, las salidas que tiene o no, y tú siempre piensas en el futuro. Nos pareció un libro, había autora, un libro muy original, valoramos mucho el factor originalidad. Oye, es un libro que te ayuda a reciclar, a utilizar las obras, a optimizar tu despensa, en fin, nos pareció muy original. El valor para nosotros principal fue originalidad. Oye, te saca el libro y el mundo de repente cambió para siempre. La pandemia, después los microchips, los barcos, los contenedores, la inflación, la guerra. ¿Qué pasó? Pues todas nuestras perspectivas de 2019 cambiaron y la mitad de los libros se nos quedaron antiguos. El mundo había cambiado, la gente no se reconocía en los libros que habíamos publicado, en gran parte de ellos, antes de 2019. Pero mutante, tenemos este libro
que en vez de envejecer, rejuvenece. De repente nos encontramos un libro que habla de sostenibilidad, de ahorro, de optimización de los alimentos que se encarecen, encima no hay, la despensa vacía, la estante vacío del Mercadona, la gente acumulando, el petróleo que sube, los gastos, tal. De repente nos encontramos libros antiinflacionarios, sostenibles, saludables, el retorno al hogar que hemos vivido, decíais todas. Estamos viviendo un retorno al hogar, es decir, de repente el hogar nos parece más dulce, más bonito, más nos acoge, nos abraza, es el lecho maternal, ¿no? De repente estamos encontrando una redefinición. Esa Mutanti, aquel libro que nosotros veíamos el valor más principal, dos autoras destacadas y originalidad, pues ha rejuvenecido y está, mientras otros envejecieron prematuramente y se salieron, hemos encontrado un libro que responde exactamente a no solamente a las necesidades, sino a los valores, a esos y cociente colectivo que tenemos en estos momentos, ¿no? El libro está vendiendo ahora más que cuando salió, porque claramente recoge. Y eran los valores que creíamos y nos quedamos cortos porque no solamente es un libro original, sino un libro, sobre todo en estos momentos, sumamente oportuno. Y pone en valor también una de las grandes industrias españolas que no se reconoce como tal, y que la conoces bien y sabes que es la industria agroalimentaria. Nos lo han demostrado durante los tiempos del confinamiento, no porque estaban ahí, que también, sino porque es una de las industrias que ofrece uno de los productos más reconocibles en el mundo por su valor, por su propia esencia y también porque al calor de esa industria ha crecido una gran generación de cocineros que están llevando el nombre de España por todo el mundo, y eso es muy valioso, ¿no? Y desde la política trabajar en eso, como has trabajado, pues entiendo que es un lujo. Sí, la verdad, yendo a eso brevemente, pero luego quiero ir yo a... Sí, ahora vamos a entrar en la receta, porque hay algunas que nos las tienen que preparar. Entonces es lo único en lo que no puedo entrar del libro, porque yo soy esa hija de María, que no ha cocinado nunca. No tengo 60, voy camino de... Pero estoy casi segura que los alcanzaré sin cocinar. Pero, perdona, tú entonces estás encantada cuando lees Comida para llevar. Porque yo vivo en gran medida de las sobras de mi madre todavía a mis 50 y... Como esa es mi realidad, pues... Yo la libro para que te vaya haciendo croquetas, ¿no? Vale, entonces, pero bueno, sí, brevemente el sector alimentario español es una de las joyas de este país. Nosotros somos un país riquísimo, que tenemos que estar orgullosísimos de lo que somos, por la gente, por los paisajes, por la cultura, por la historia, por tanto como tenemos, y de esta variedad que nos enriquece tanto. La alimentación sin duda es una de las cosas. Somos un pequeño continente y por lo tanto lo producimos todo. Ser ministro de Agricultura en España es muy complicado, igual que ser ministro del Medio Ambiente, porque yo, y digo esto y me voy porque si no nos vamos de donde estamos, pero para poner en valor. El ministro irlandés tiene ganado sector lácteo, un poquito de vacuno y poco menos más. Aquí en España lo producimos todo, los productos continentales, cereales, los productos mediterráneos, aceite de oliva, vino, frutas, hortalizas, los productos tropicales, el aguacate de antes, el plátano, demás. Entonces, yo a mí como ministra me gustaba decir que proveíamos, cuando decimos somos la huerta de Europa, no, somos la farmacia, porque llenamos a Europa con nuestras vitaminas, con nuestros mejores aceites, que es el aceite de oliva, con el omega 3 de los pescados nuestros. Por lo tanto, la enorme variedad nos da esta riqueza, nos hace tan únicos y tan especiales, más toda la historia y tantas culturas, ¿no?, que nos han ido enriqueciendo, y sin ninguna duda pues atesoramos junto con otros países la dieta mediterránea, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, y dicho esto, además, el sector agroalimentario en España, la industria, es la primera industria, algo que nadie sabe. En este país nos parece que es el automóvil, los bienes de equipo, no. El primer sector industrial es la industria alimentaria, que es el 20% del sector industrial. El segundo sector exportador. España exporta alimentos al mundo por más de 50.000 millones de euros todos los años. Entonces, efectivamente, tenemos una enorme riqueza. Y el libro, a mí me parece tremendamente oportuno. Yo quiero dar las gracias primero por invitarme, por invitarme a prologar el libro, y por estar hablando aquí un poquito de ello, que a mí me parece que tiene
muchísima trascendencia. Y creo que la palabra es muchísima trascendencia y me voy a cultural explicar. también. Cultural no también. solo porque sean libros, sino porque la alimentación y la gastronomía es riqueza cultural de este país. Y lo que encierra, además de o sea, lo que se suma a la alimentación y a la cultura. Yo soy, los niños jóvenes ahora nos llaman boomers, yo creo que casi todos somos baby boom, y luego yo tengo un sobrino que me dice, ni se te ocurra decirlo por ahí, los que somos de los 60, 70, y para mí es una generación muy buena porque nacimos en el medio de la escasez y la abundancia, y nada es bueno, ni la escasez ni la abundancia, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo tengo una abuela que nos decía, pues nosotros se nos obligaba a acabar, por supuesto, el plato y hasta el pan, que era una manera de decir, acaba lo que tienes en el plato y acaba el pan. Porque, en definitiva, cuando hay escasez, das valor a las cosas. Y nosotros todavía, yo creo que recogimos ese valor de las cosas, aunque no sean escasas, que yo creo que es, desgraciadamente, lo que falta en estos momentos. Pero desde nuestra cómoda posición de privilegiados pertenecientes a la Unión Europea, no somos conscientes todavía de que hay mucha gente que pasa hambre en el mundo y que aunque hemos avanzado mucho en España y a nivel mundial, y en España, pues María nos lo cuentas, lo recordamos y no en Cuéntame vemos la evolución que ha seguido España, el nivel de desarrollo que hemos alcanzado, que pues los que no son boomers, yo creo que nosotros todavía hemos llegado a apreciarlo. A nivel mundial todavía, aunque hay objetivos de Naciones Unidas, pero todavía hay mucha gente que pasa hambre. Y sorprendentemente, al mismo tiempo, hoy hay más gente con sobrepeso que con desnutrición. Hay más gente que muere como consecuencia del sobrepeso que como consecuencia de la desnutrición. El ratio es 3 millones, 1 millón de personas al año. Entonces, en estas condiciones donde todavía la gente pasa hambre, es un deber moral no desperdiciar alimentos. Por eso me parece enormemente trascendente. Pero además, en un momento en el que, pues el otro día decía FAO, hay más presión sobre el planeta por el crecimiento económico que por el aumento de la población, que va a seguir aumentando. Las dos cosas presiona mucho. Nuestra casa común, que decía el Papa Francisco en su segunda encíclica, la casa común, pues la casa común está muy presionada por cómo consumimos y generamos problemas medioambientales. El cambio climático, la gestión de los recursos y demás. Bueno, pues este libro también es un manual de sostenibilidad, porque cuando tú produces un alimento estás consumiendo recursos, agua, energía, fertilizantes, estás impactando. Luego tienes un producto que lo vas a desperdiciar, y si lo desperdicias va a unos vertederos que a su vez van a producir los efectos invernadero y van a calentar el planeta. Bueno, pues nos inventamos, y es un modelo de crecimiento para Europa, la economía circular, ¿no? Es decir, no podemos producir, consumir y tirar. Tenemos que tratar de dar vida a los productos, mantenerlos en la economía cuanto más podamos. Por lo tanto, desde este punto de vista también del medio ambiente, pues el aprovechar hasta el final la producción de los alimentos, darle una oportunidad, una segunda vida, yo creo que también es muy, muy trascendente. Así que, efectivamente, bueno, pues hay que tener los productos, hay que abrir la nevera y combinar, pero que nos haga pensar que tenemos la obligación de no desperdiciar alimentos con la gente que pasa hambre, con el planeta que no soporta tanto consumo. Lamentablemente en los próximos días vamos a estar oyendo hablar de escasez de determinados productos en los supermercados, de alimentos, etc. Y si nos ponemos a mirar al mismo tiempo las cifras de la comida que se tira, seguirán siendo cantidades astronómicas. Comida que se puede reutilizar. Yo he tenido la fortuna de comer en más de una ocasión en casa de Pepa, y ella te lo organiza allí todo. Bueno, Pepa es que Pepa viene del mundo de la producción, que es la cara oculta de la televisión y de la radio, y los de producción son los que tienen el dinero, los que firman los cheques, los que te organizan. Entonces, voy a la parte de la producción y la organización, Pepa. A ver, cuando llegáis con todas estas recetas, que dice María dónde vais con todo esto, que es una barbaridad, ¿quién organiza la limpia para dejar
¿Qué recetas sí, qué recetas no? ¿Por qué escogéis determinados productos? ¿Por qué no? Cuando se nos ocurre escribir el libro, la verdad es que yo siempre digo lo mismo: para escribir libros de recetas de cocina o tienes que ser un gran chef o tienes que ser muy famoso. Entonces, la producción, la radio, me ha dado el investigar, el saber, todo está inventado, pero si tú das una vuelta de tuerca, siempre hay algo que encuentras. Y me puse a investigar y yo se lo dije a Elizabeth, digo, es una cosa que se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo, pero nadie se ha parado a pensar en ello. Nosotros reutilizamos, la vecina, mi abuela, mi tía, todo el mundo reutiliza, pero ¿cómo se hace? Cuando sobra algo, normalmente se recalienta y se come. Es triste, da pena, parece que dices yo que como lo que me sobró ayer lo caliento y parece que estás solo comiendo cuando comes algo que te ha sobrado. Vamos a darle una nueva vida a eso, una nueva vida a ese alimento, que además reducimos el gasto, reciclamos en la cocina y reutilizamos lo que nos sobra. ¿Qué quiere decir? Esa carne guisada que nos ha quedado, primero está más buena porque ya está guisada. Y los guisos, aquí seguro que todos los que cocinan, que ya no son mujeres, ya hombres, mujeres, todos, hasta niños que cocinan, saben que cuando hay un guiso, un potaje, unos callos, normalmente se hace el día anterior y se deja reposar y al día siguiente está más bueno, ha cogido el sabor, ¿verdad, María? Entonces, esa carne que te ha sobrado guisada ya tiene ese ingrediente de que está más rico, pero cuando lo vas a reutilizar para hacer un plato nuevo, ya el tiempo es otro, ya no gastas electricidad, ya no gastas porque es menos tiempo, porque ya se ha cocido, entonces ya estamos ahí. Luego quería hacer hincapié, si me permitís, el libro también tiene, porque para reutilizar, para poder aprovechar lo que sobra, siempre también digo lo mismo: si tú tienes que aprovechar un trozo de pescado que te sobró de ayer o de hace 2 días, que luego, dejadme que os tiene que contar una cosa de la conservación, de las cosas que sobran. Sí, eso sí, es hablamos también de eso, por Bueno, pues supuesto. si tienes que reutilizar ese pescado y tienes que salir al mercado a comprar algo, yo te aseguro que no te comes el pescado de antes de ayer, porque compras cualquier cosa y te haces otra cosa de comer. Entonces este libro tiene dentro un fondo de despensa, un fondo de nevera y un fondo de congelador. Lo que en la casa tenemos todos: limones, patatas, ajos, aceite, cosas, zanahorias, Y si no lo todo tiene, eso. si no lo tiene la vecina. Eso es. Pues la vecina va a tener el libro. No, pero es verdad. Eso se os ha olvidado ponerlo. Claro, sí, es verdad. Bueno, pero te decía eso, y eso es lo importante. Y ahí se reutiliza y ahí se ahorra. Y bueno, y ya me voy porque si no dejo de hablar nos dan las 12. A ver, Pero María. yo te digo, abundando en lo que decía Isabel y también sobre lo que tú has dicho. Perdón, que Se te oye que haces teatro. se me olvida el micrófono. Pero con la voz que tienes, las proyectas perfectamente. Que lo del sobrepeso, que es una cosa muy importante, que viene sobre todo por la consumición de alimentos procesados, es mucho más gorda la gente que es más pobre en general, que son los que comen peor. Yo creo que este libro hace que se piense que no es tan caro comer, que se pueden hacer cosas no solamente reciclables, Accesible, sino económico. muy simples, que cuestan mucho menos incluso que la comida comprada, procesada y que sienta como un tiro. O sea que realmente el hecho de comer guisando en casa es infinitamente, no ya más saludable, sino más barato. Eso es lo que también... Es más barato, por eso Claro. estamos economizando con ello. Y en cuanto, bueno, ya esto ya es A ver. chauvinismo de andaluza. Que me encanta que me digan En cuanto al fondo de despensa sí, no. El fondo de nevera o el fondo de despensa, todos los fondos que has hecho, que están muy bien hechos, que habéis hecho los dos. Fondo del mar. Hay el fondo de las especias. Y yo quiero romper una lanza por las especias andaluzas. Que no están ahí, que no están ahí. ¿Cómo que no están ahí?
El ajonjolí no. Manuel, la vas a tener que encargar. No me interrumpa que ya el ajonjolí es el sésamo y está en alguna receta, pero no está en la lista. Y a todos nos gustan los mantecados de estepa rellenos. Pero no podemos Más cosas. ¿Qué más has hecho En el fondo no está el cilantro, aunque sí se emplea, pero no está en la lista. No está en la lista. En Andalucía le llamamos culantro. Y es la base de nuestros adobos maravillosos. ¿A quién no le gusta el cazón en adobo? Es que, bueno, a lo mejor hay gente que no lo ha probado. ¿Cazón no hay? Aquí no hay cazón. ¿Qué es lo que no hay del cazón en adobo? No, el cilantro. El cilantro, ah. Cilantro. El comino está en polvo. Vamos a escribir otro libro. El comino está en polvo. Y el comino machacado en un majao. Que yo no uso la mini pyme porque los majaos en el alpiré son los que están buenos. El comino yo lo uso para echárselo a las espinacas con garbanzo, que esté el comino, pan frito, ajo frito, un poquito de vinagre. Hay que echarlo en de verdad, no en polvo, sino en esto. Hay más cosas que ya se miran. Por ejemplo, yo lo recomiendo. Oye, pero ¿me lo aprendido de memoria el libro esta noche? Pero vale. Pero ¿por qué no esperaba que yo viniera aquí como vengo? No sé si vamos a... Por ejemplo, yo recomiendo que en cada casa haya, si se puede, según el clima, yo lo comprendo, una maceta de hierbabuena. Porque donde se pone un caldo de puchero con un poquito de jerez y hierbabuena, no, esto es que resucita a los muertos. Y por ejemplo en Granada hacen un guiso de habas en sobreusa que le machacan la hierbabuena maravillosa, que está riquísima. La hierbabuena, por ejemplo, en una sopa de tomate, la que hacen los gitanos, se la echan a la berza también. Que me han dicho que tú haces muy bien la sopa de tomate A ver si me hace una. con su rama de hierbabuena. Esa. No solamente para los mojitos. Es lo que te iba a decir. Hay que lo usa para un mojito. Bueno, seguí vosotros porque Pero yo ya me he metido bastante con la autora. Los huevos. ¿Quién pensaba que los huevos rellenos eran huevos con atún? Y vosotras hacéis huevos con todo. Con todo, hasta con si te sobra espaguetis, fíjate. Con espaguetis también. Sí, Eso no si sé, te sobran, ¿no? sí. ¿Sabes que hay un ingrediente que no se puede reutilizar? ¿Se puede reutilizar? Todo. Atún, Ahora te voy a champiñones, preguntar. ensaladilla, Huevos rusas, rellenos, espinacas, paella. ese desconocimiento, porque los huevos rellenos, como lo hacen ellas, con otras variantes de champiñones, de foie, de todo lo que sea, y bechamel y gratinado, están buenísimos. Lo mismo que los del atún que se hacen con mayonesa en frío. O sea que Ahora que tú lo podemos de cocina rellenar. regular, Que hay mucha gente. de cocina, te voy a poner suficiente por los pelos. Yo de cocina poco. El de ella sí, pero yo he aprendido a cocinar con mi abuela. De la cocina de casa de siempre. Eso es importante. De ahí habéis sacado muchas ideas, ¿no? Todas. Yo de mi madre todas. Porque Pero es es verdad que tradición, luego ¿no? ya es invención. Claro. Y Hay luego, otra cosa que es el anís, lo que hay que que tener. para nosotros el matalaúga. Ya, habla más que yo. Lo que está dentro de la matalaúga es una cosa maravillosa. Escúchame que ya estás hablando más que yo. Pero es que yo tengo mucha voz, a que me oís lo escucho. Pero ¿por qué me dices que pasa mucho tiempo? Anda que tú has venido, que estás toda la semana calladita. ¿Ha venido? Escúchame, no, que ya sabe que la quiero, por eso me meto con ella. Pero No, si acabáis haciendo un programa de televisión eso es amor. y el que venga detrás, Yo te lo advertí, que se prepare. yo te lo advertí, Pepa. Si me dijiste, cuida, no me des el libro, Digo pero yo. voy a destripar todo. Eso se dice en Andalucía, voy a destripar el libro. Pero que yo para darte coba no he venido, vamos a ver. Perdona, yo no te pido coba. Si acaso una coba, pero coba no. Escucha,
que tú sabes que hay que tener al menos noción para poder reutilizar y para poder inventarte platos Hombre, nuevos. claro, porque no Sabes todo me que lo esto pega todo, con ¿no? Ahí está. A mí me ha sorprendido lo de los huevos con la pasta. Un poco Por raro, ejemplo, ¿no? si te sobra, Los huevos se supone. rellenos de pasta. ¿Me dejas de que te lo espaguetis. cuento? Sí, pues contármelo, si te estoy preguntando, pero no me dejáis meter A ti pasta, te me sobra dejas que yo unos la espaguetis a la presentadora. boloñesa, claro. Cuidado. Son Es sobras. que hay quien hace espagueti con tomate solo y no se ve la carne en ningún sitio. Yo es que hago los espaguetis a la boloñesa con carne. Entonces, cuando me sobran unos poquitos, que siempre es la parte que queda normalmente abajo de la cazuela, es donde ha posado más la carnecita. Entonces tú coges al día siguiente, o cuando lo vayas a hacer, los trituras con un tenedor. Y entonces coges los huevos, los llenas y en vez de ponerle pues mahonesa, le pones una salsita recién hecha de tomate frito encima. Y le pones una base de cualquier ensalada o algo así fresquito y está exquisito. Y los niños se lo comen divinamente. Sí, ¿verdad? A mis hijos los he tenido bañados toda la vida. Con las sobras. No, pero es verdad, todo se puede, menos un ingrediente. ¿Alguien sabe qué ingrediente no se puede reutilizar? La patata. No, la pasta acabo de decir que es Patata. esa. La patata no se puede reutilizar porque en cuanto se ha frito o se ha cocido, si la dejas un día, otra palabra del sur, está revenida. Está a mí que no... Zapatera, como la aceituna. Zapatera, hecha ya es más para arriba, del centro, ¿no? Bueno, cualquiera de los que estáis aquí estáis invitados a hablar, vais levantando la mano y os voy dando la palabra. La conservación, la organización de los alimentos, el que estén en el lugar adecuado de temperatura, etcétera, también es muy importante, ¿no? Es muy importante. Es que hay cosas Vamos que a duran empezar 2 desde el días y hay principio. cosas que duran 20. Desde- Y hay cosas que se congelan y hay cosas que mejor no, o que mejor sí. Eso es fundamental. Hoy en día tenemos la gran suerte de disponer de unos frigoríficos y unos congeladores estupendos que yo hubiesen pedido nuestras abuelas para conservar. Y aún así tiramos mucho más comida que ellos, que también es un poco paradójico. Tenemos una cocina bien. No se te oye. ¿No se te oye? Ah, a ver. No es que es muy tímida, no, Sí. no, es que sí. A ver, habla un poco, Y Elisa. argumento bueno. Sí, ya. ¿Ahora oís mejor al fondo? ¿Lo oís ahora? No. A lo mejor tienes apagada la petaca. ¿Quieres mi Sí. micrófono? Que no sé si es que va mejor o es que yo grito No, más. no te No, preocupes. sí, no, Aquí no, lo no. utilizamos. Esto como en el aula, que no funciona, vamos a hablar con el otro, vamos. Que tenemos todos los medios para conservar bien los alimentos, tenemos muchísimos alimentos a nuestra disposición y tiramos a la basura muchísimos alimentos también, o sea, una cantidad muy grande. ¿Qué hay que hacer primero? Pues a la hora de Porque no sabemos conservarlos adecuadamente. Porque a veces compramos demasiado. Vale, sí. Organizar la compra es el primer Que paso. es el ¿no? primer paso. Espera, que Organizamos, no se te así va a que, oír. o sea, organizamos la compra. Vale. Hacer una lista de la compra. Ahí oís al fondo. Más o menos, que me parece. Pues levanto más la voz. Vamos a hacer. No te muevas. No, que se lo pega. No te muevas. Toma. Me lo pongo aquí. No, pero me lo acerco. Bueno, no, porque aquí me oís. Me lo acerco yo, Toma, déjate con este y yo. A ver, me lo voy a poner aquí cerquita. Ahora sí. Estos tienen. Dile tú. Bueno, pues decía que lo primero es organizar la compra. Organizar la compra, lo de la lista todos lo sabemos, pero a veces hay que ser realistas, nos van las ganas de cocinar a veces por los ojos, no tenemos en cuenta la tarea que tenemos toda la semana por delante y vamos a comprar esas verduras tan maravillosas que vemos ahí fresquitas y luego resulta que no tenemos tiempo de cocinarlas y las tenemos que tirar. Entonces vamos a ser un poco realistas, pero antes de ir a la compra vamos a ver qué es lo que tenemos en casa. Porque es muy fácil, como decía María en los programas de Masterchef, voy a hacer la receta maravillosa, compro todos los ingredientes, eso no es muy práctico. O sea, hay que mirar qué es lo que tengo en casa, cómo voy a aprovechar lo que tengo en casa y qué necesito completar. Pues yo compro, pues no sé, necesitaré pues 1 o 2 ingredientes para intentar aprovechar lo que tengo en casa. Entonces es un poco reducir la compra. O sea, vamos a intentar no comprar tanta comida para no tener luego que tirarla. Luego conservarla, pues una vez que llegamos, conservarlo y la primera noción o la primera idea de todas es, bueno, lo que acabamos de traer lo vamos a poner al fondo y lo que ya tenemos lo vamos a poner en primera fila. Lo que hacen en el supermercado. Exactamente, porque si no, vamos a tirar de lo recién comprado y se nos van a caducar o se nos van a estropear las cosas. Y la verdad es que teniendo un poco de cuidado todo se puede conservar. Hay que tener cuidado pues, con las carnes, el pollo es una de las carnes que dura menos tiempo
digamos, en el frigorífico. Si no lo vamos a consumir al día siguiente, mejor congelarlo, porque luego pues, se nos puede estropear. En fin, hoy en día es que en cualquier casa hay un congelador, hay frigoríficos, entonces con un poco de organización se pueden conservar las cosas muy bien. Tenemos además bolsas al vacío, tenemos tupper, tenemos muchísimos elementos para conservar bien los alimentos, pero casi la principal idea es no comprar demasiado. Vamos a reducir un poco la lista de la compra, vamos a comprar con cabeza y luego vamos a organizar tanto la despensa como el frigorífico para consumir lo que se nos va a caducar o que se nos puede estropear un poquito antes. Y bueno, yo, de veterinaria, nosotros ya sabéis que la conservación de alimentos, tenemos la ciencia y tecnología de los alimentos, pero bueno, lo de las fechas de caducidad y las fechas de consumo preferente, pues hay que saber qué es cada cosa, y no pasa nada por comerse un yogur que lleva 2 días caducado, porque no pasa absolutamente nada, y eso lo hacemos todos, o más, ¿vale? Hay cosas con las que no, por ejemplo el pollo es un alimento un poco más peligroso, no se debe jugar, los huevos una vez comprados hay que ponerlos en frío, sobre todo en verano, no vayamos a tener problemas. Hay una serie de alimentos que sí que hay que tener más cuidado, pero con lo demás pues un poco de cabeza con el resto de las cosas. Todo eso nos lo explicáis también en el libro. Quería preguntar, pero a mí no me pidas la palabra, si las autoras sois vosotras. Creo que estoy en 13TV. No, es que quería que ella explicara, porque es muy interesante, cuando nos sobra algo de comida, que no se puede meter, por ejemplo, una comida guisada en la nevera si hay algo crudo en la nevera. Bueno, y luego esto de lo metes caliente, esperas a que se enfríe, ¿y cómo se tiene que conservar lo que luego vamos a reutilizar? Pero no lo contéis todo, que lo tienen que leer en el libro también. O sea, pero si el libro cuando empiece con las recetas, como ella dice, están gastadas el año que viene. Hay una idea que es importante, hay una idea que es importante. A ver, nosotros vamos a intentar llegar a la utopía o la idea de residuo cero, ¿no? Vale, eso es imposible, siempre hay cosas que quedan en el plato, que hay que tirar, y luego no se pueden reutilizar las cosas hasta el infinito. A ver, hay un límite, ni se pueden recalentar las cosas 20 veces. Entonces, si nosotros tenemos un plato que nos ha sobrado, lo metemos una vez que se ha temperado un poco al frigorífico, pero cuanto antes, o sea, no caliente del fuego y meterlo al frigorífico, dejarlo a temperar un poco, pero lo ideal es no más de 90 minutos porque se nos va a empezar a estropear. Entonces vamos a meterlo en frigorífico, convenientemente tapado, y separar las cosas crudas de las cosas cocinadas, ¿no? Vamos a tener ahí un orden. Pero no sé qué se puede decir. Que si no se va a consumir al momento, se tiene que congelar. Lo de recalentado, o sea, importantísimo no recalentar las cosas 20 veces, se puede recalentar una vez, y si vamos a recalentar algo, lo vamos a reutilizar, recalentar solo la porción que necesitemos, no todo, porque se estropea de recalentado. Entonces, bueno, pues se puede reutilizar 1 o 2 veces como mucho y punto, ya que nos metemos en un terreno ya un poco peligroso para la salud, entonces mejor no pasarse. Estoy oyendo a las 2 y a María ya ni te cuento, y esto es como recuperar un poco lo que ya teníamos, cuánto hemos perdido y cuánto tenemos que recuperar de... Es que están diciendo cosas, y este libro cuenta cosas que yo he visto hacer en casa de mi abuela, y tú también, ¿no, Isabel? Me he quedado sin micrófono. Me estás mirando como, no me preguntes que yo no hablo, pero sí. Sí, la verdad es que yo creo que, no, a mí creo que siempre, o sea, nunca puedes vivir prescindiendo del pasado. Pero lo hemos hecho. Tanto legado, y es verdad que hay que vivir mirando hacia el futuro, y la tecnología nos pone las cosas muy fáciles, pero no es completa si no vemos pues, tantas cosas que, insisto, son válidas hoy, que antes se hacían por otras razones, ¿no? Yo creo, esa sensación de escasez y de dar valor a las cosas, pero estaban bien hechas, y lo que está bien hecho hay que mantenerlo en el tiempo, aunque lo tengamos todo demasiado fácil para no hacerlo, porque qué fácil es comprar, ¿no? Yo me salgo de esto, me voy a los juguetes. Yo a veces les a los niños dicen la cantidad de juguetes, y yo digo, son demasiado baratos los juguetes, no digo la comida que no está tan barata. Y aprovechar también la cercanía, ¿no? Es buena, Y luego, claro, tú miras la cocina tradicional y dices, ¿por
qué en esta zona de España se hacía salmorejo? ¿Por qué en esta cocido? Yo voy a hablar de mi cocina también, que yo sé hacer unas patatas revolconas muy buenas, María. Doy fe. Bueno. ¿Por qué? Porque en Ávila había patatas y cerdo y son patatas con torreno y pimentón. El comercio de proximidad también es cuidar el medio ambiente y eso también hay que saber trasladarlo a las nuevas generaciones y es algo que se ha perdido, el producto tradicional cercano. Y es muy importante porque también es una manera, primero, de ayudar a la producción local, el empleo local y cuidar tu entorno, tu medio ambiente, porque los productos cuando viajan, pues el transporte, quieras que no, es emisor, hace efecto invernadero, calentamos el planeta y esa presión que yo decía antes. Al mismo tiempo, tenemos que saber que España es un gran país exportador, que nosotros tenemos una suerte, porque nosotros lo tenemos todo, pero los países que son, yo, claro, tanto me acuerdo, dos comentarios de dos ministros que a mí me llamaron mucho la atención. El ministro alemán me dijo una vez, en España no hay tanto demanda de producto orgánico, ecológico y tal, porque decía, es que vosotros consumís mucho más natural, es verdad, y todavía cocinamos más. Y el ministro finlandés me hizo otro comentario, dice, es que nosotros solo producíamos energía, y a partir de ahí yo elaboré mi discurso de que nosotros proveíamos de vitaminas y demás, porque es verdad. En España es muy fácil hablar de agricultura de proximidad porque como lo tenemos todo, en España es que lo producimos todo, es muy fácil, pero un finlandés estaría condenado a no tomar una naranja, un kiwi, un plátano, no tomar vino y tantas cosas. Y yo lo digo esto para poner en valor, como decía antes, nuestra enorme riqueza productiva y también sabiendo que la dieta tiene que ser equilibrada y variada, que los españoles lo tenemos al alcance de nuestra mano, que es nuestra responsabilidad alimentarnos bien, porque es que en España producimos de todo y bueno. Por lo tanto, el legado que estamos como, ¿no? Cuando tú tienes un patrimonio material de la humanidad, los países que somos custodios, por así decirlo, de la dieta mediterránea, somos responsables de mantenerla, y tenemos ese lujo que tenemos por esta riqueza. Entonces, es muy importante y yo creo que hay que, o sea, el comercio de proximidad hasta donde se puede, pero sabiendo que España es un enorme país exportador. Quiero con esto decir que ya me meto en términos económicos, a nosotros no nos interesa cerrar nuestras fronteras y tal, no nos preocuparía cuando hemos estado en el COVID y se hablaba de cadenas de valor estratégicas y echaba de menos que no se hablara más de la alimentación, porque hoy estamos viendo, en el COVID vimos que se rompía una cadena de valor estratégica, la sanitaria, no teníamos todo lo que necesitábamos para cuidar nuestra salud. Ahora estamos viendo otra cadena de valor estratégica, la energética, ¿no? Y ojalá, si tuviéramos otra independencia de Rusia, todavía le podríamos castigar más. Pero sí que tenemos una cadena de valor estratégica, la más importante, que es la alimentación. Los ingenieros agrónomos, los dos somos ingenieros agrónomos, el lema de los ingenieros agrónomos es sin agricultura nada, porque es lo primero es comer, y luego ya viene todo lo demás. Bueno, pues esta cadena de valor estratégica en el confinamiento vimos que en España, y en general en Europa, pero especialmente en España, funcionaba a la perfección. Así que bueno, nos vale para nosotros y nos vale para ayudar a países a que enriquezcan su dieta, la hagan más variada y más saludable gracias a nuestras producciones. Y hay otro beneficio derivado de todo esto, y te voy a dar la palabra a Manuel antes de que le pregunte a María que más echan falta, porque ya no volvemos a hablar ninguno más cuando se no sé si lo sabes. Hay otro beneficio asociado y las cifras hablan. Podemos achacarle en parte el éxito de la esperanza de vida española a la sanidad pública o al sistema sanitario en general que tenemos en España, pero hay otra parte que es la alimentación, y eso también tú lo conoces por lo que hay, como editor de libros y también por tu faceta profesional en la vida pública, ¿no? Sí, bueno, aparte soy agricultor, vivo en el campo. Muy curiosamente la economía circular, antes los cortijillos, los ranchos, le decíamos nosotros, los ranchillos de la sierra,
la gente tenía, familia muy humilde, tenían un cochino que engordaban con las sobras, tenían unas cuantas gallinas que alimentaban con las sobras y el pan duro al perro, con lo cual la economía era circular. El cochino después iba a matanzas, se aprovechaba todo y la gallina hacía. La esperanza de vida española es superior a la media, no cabe duda que la alimentación pues tendrá algo que ver, ¿no? La habéis dicho también que la alimentación es cultura, pero también es poesía, ¿no? Cuando María hablaba, fijaros en palabras más bonitas, jonjolí, hierbabuena, te llena de fragancia, de sonoridad, la propia palabra ya evoca ese aroma que tienen las especias tan minúsculas y tan diminutas, ¿no? Y ahora que está una bronca María también. Acabamos aquí, no sé cómo. La tía brillante, es la que me ha salido el libro a fondo, ha determinado la especie. Y cuando ha dicho el fondo de la despensa y el fondo de las especias, te está queriendo decir el fondo de la alacena. Está el fondo de la alacena. Muchísimas gracias. Yo agradezco las críticas, no como Pepa. A ver, María, insisto, estamos a punto de terminar. Si alguien tiene una pregunta, que me levante la mano, María, aprovecha, es la última vez que os doy la palabra. ¿Qué más has echado de menos? ¿O hay algo que te ha gustado especialmente del libro? Échale una flor a Pepa, por lo menos, soy a Elizabeth. Bueno, me han gustado muchísimas cosas. Elizabeth es más prudente que Pepa. No, por ejemplo, todas las introducciones, son de ella, no mías. Bueno. O sea... A Pepa, una vez que me ha echado un piropo, resulta que no es mío. Pero yo creo que todas esas pequeñas anotaciones de ¿sabías qué? Eso también, yo. Ahí sí me puede dar. Eso demuestra un conocimiento de lo que es el arte culinario. Bastante interesante. A mí me ha gustado muchísimo eso. Muchísimo. Gracias por obligarla. Muchísimo. Y claro, me habéis descubierto realmente muchas cosas de aprovechamiento que yo naturalmente sabía. Bueno, yo he hecho toda mi vida ropa vieja y también, pero de todas maneras hay muchas más cosas en las que yo por supuesto no había caído. Y entonces digo, caramba, esto es interesantísimo, pero sigo pensando, a ver si mis puñeteras niñas lo cogen y se enteran y le entra un poquito de afición, porque para esto hay que tener afición, como para todo. Pero hay afición, hay respuesta del público. La cocina es una renovado por la cocina, ¿no? Como la cocina hay que aficionarse. En general hay personas, yo siempre digo, los de la limpieza y los cocineros. Yo soy de las que me meto en la cocina y no me importa estar, por ejemplo, toda una tarde y hacer comidas para 4 o 5 días y dejarlas todas preparadas. Cuando yo empecé a hacer esta historia en la que estoy metida ahora de venir a Madrid a hacer sesiones en cine de esta suelta y toda esta historia, y me tenía que venir, yo recuerdo que yo tenía en mi casa, cuando todavía mis hijos vivían en mi casa, que ya están todos emancipados, una pizarra, un corcho, donde ponía lunes tal, martes tal, lo que tenían que comer. Y eso lo hacía yo todo el domingo. Y lo dejaba todo metido en fiambreras, que aquí le llaman tarteras, pero bueno, todo vale. Nosotros tenemos mucho más léxico. Pero... Y aromas. Ay. Es que es verdad. Bueno, quiero decir que, y a mí no me importaba. Y entonces, por ejemplo, mi hija, la que no guisa ni nada, le encanta planchar, le encanta limpiar, esas son las de la limpieza. O sea, que tú preparabas la comida para 5 días y dejabas la pila de... Yo no cojo una escoba por nada del mundo. A mí me molesta los que cocinan, digo los que cocinan, los que se ponen a cocinar y dejan luego la cocina y se van y ya cocinado. Mira, tiene que haber alguien que cocine y alguien que limpie. Vamos a no criticarlo, El mejor chiste de Forges que yo leí nunca fue el marido que le dice a la mujer: hoy voy a hacer yo la cena. ¿Dónde está la cocina?
Y también quería hacer una pregunta a Pimentel. A ver, tengo una pregunta en algún lugar, ¿dónde? Ah, te dejo el micro, vale. Le quiero preguntar a Pimentel. Buenas tardes. Yo en realidad es una sugerencia, yo lo dejo ahí caer para un siguiente libro, que es Cocina con Sinergia, que sería los tiempos, ya que estamos cocinando y estamos también reciclando y estamos mirando un poco por reciclar alimentos, y si unificamos los tiempos para que sea más corto el tiempo que estemos en cocina. Cocina con sinergia. Simplemente lo quería dejar ahí. Eso es muy complicado. Para poder ponerte a cocinar, mira, la cocina pensé. es paciencia, tiempo y amor. Si no tienes los 3 ingredientes, ¿qué vas a hacer? ¿Un huevo batido rápido con 2 minutos? Mira, la sinergia es mientras estás cenando se va haciendo el sofrito, lo dejas para el día siguiente, cuando te levantes por la mañana, echas la lenteja, pones la olla, te vas a la ducha, se cocina con sinergia. Y que sí, Elizabeth. Pues, A ver, así es el libro, ¿eh? A ver, otra pregunta. Miriam. Yo tengo una pregunta para Pepa y para Elizabeth. Yo he escrito un libro y para mí escribir un libro fue una aventura. Pero me imagino que para vosotras escribir el libro tiene que ver con un guiso. Entonces quería saber si podíais comentar algo sobre cómo ha sido vuestro proceso de guisar este libro. ¿Cómo habéis hecho el libro? ¿Cómo lo habéis trabajado juntas? ¿Cómo habéis preparado las recetas? Todo. Pues explica. Mira, empezamos cada una pues un poco con las cosas que hace en su casa y que aporta, y luego pues un poquito de investigación también, de ver pues qué otras cosas se podrían utilizar. Entonces hemos aportado, o sea, no solamente es la cocina tradicional, que en mi casa por ejemplo se hacía siempre el caldo de las judías verdes, se ha utilizado y es la sopa que más les gusta a mis hijas para hacer una sopa de fideos. Entonces hay caldos, cosas, o sea, recetas muy tradicionales, muy que traíamos cada una, ya andaluza y yo vasca, pues ahí nos hemos compenetrado bastante bien. Pero luego cosas que nos hemos ido, pues bueno, un poco aventurando, inventando, probando. Y cosas que te salen bien, cosas que dices, bueno, pues esto no me gusta tanto. O haces algo en casa y dices, oh, Elizabeth, he hecho esto con esto, sí. Y pues me lo apunto, ese sí me gusta. Sí. Y vamos combinándolo, pero porque a mí divertido, la verdad es que ha sido divertido. Sí, sí. Pues un entretenimiento. Y vas a sufrir un poco, pero tengo como 200 recetas más, lo digo porque me vaya preparando. Bueno, tengo que decir... Quería preguntarle yo una cosa. Dime, perdón. Ahora me lo preguntas, pero tengo que decir en tu favor, fíjate, ¿eh? Le ha costado, sí. En tu favor, que sí, que la redacción, y ya te lo digo como profesora, que la redacción es muy clara, muy directa, muy fácil, que tiene una extraordinaria sencillez, y eso me parece fantástico, porque para explicar sin que haya en otros libros de cocina, que yo tengo una biblioteca en mi cocina, vamos, prácticamente, tengo libros, todos los que han ido saliendo los he ido coleccionando. Para explicar algunas veces las recetas son tan complicadas las redacciones de las tales recetas, que eso no va a ninguna parte, no tiene didáctica, y este libro sí lo tiene. Manolo, este libro desde el punto de vista didáctico es estupendo, y eso sí que... Luego te invito a algo, ¿vale? Realmente, ya. Era por eso. Yo creo que ahí también tiene un valor el editor, ¿no? Aquí el editor... Tengo una pregunta, pero la pregunta sigue. y responda a los dos. Haz la pregunta. Quería preguntar, como editor, es verdad que hay muchísimos libros maravillosos de cocina, buenas recetas, sobre todo muy buenas fotografías, pero yo conozco a mucha gente, y he hablado con mucha gente, de que son libros que a todos, como las revistas a veces, nos gusta tener, ojear, mirar, pero no hacen ninguna receta de esos libros. Y tienes toda la biblioteca, yo tengo un montón en mi casa, y cuando quiero hacer algo concreto, una ensalada, me voy a un librito que pone 1000 recetas, chiquitina así, aquí está esto que quería. ¿Es útil lo de los libros grandes, esos tan maravillosos? Los editores llegamos a la conclusión que la mitad de los libros que vendemos jamás se leen. Tenemos muchas, pero sin embargo, el simple hecho, porque un libro son muchas cosas, ¿verdad? Un libro tiene cuerpo y alma, como hablábamos antes del aroma.
el cuerpo, pues la celulosa, el papel, la tapa, la tinta, que huele, pero lo más importante es el contenido, pero también lo que te evoca. Tú compras un libro, ves la portada, ves la foto, ya te está produciendo una emoción, que ya vale los 18 euros que vale. Es decir, y lo pones allí y tú te sientes acompañado por tu libro. No lo has leído, pero te está cumpliendo un papel. Es decir, por eso muchos libros, tú tienes la sensación, lo posees y lo estás. Los libros de cocina se venden muchísimo. Hubo el primero que rompió, que recordaré, eran las 1080 recetas de Simón Ortega, que fue un auténtico boom, sorprendió, que eran recetas también simples, ¿no? Muy directas. Desde entonces ha habido muchísimos libros, cada día vendemos más libros con motivo. ¿Qué ha molado más estos últimos años? Pues claramente, como decía Isabel, la farmacia. Come sano, la salud, lo vegetariano, el tipo, cuidarte, no engordar, llena la nevera pero no las caderas, todo este tipo de libros que iban buscando. Por eso este libro para mí significó un giro, un cambio. Por eso vi muy original, es decir, él recicla cocinando. Eran valores que yo creía que incluso me sorprendía la sociedad del 2019, que hace 2 días, Samuel, 2 días. Yo no tenía tan claro que iba a valorar esto de no tirar la comida, de verdad, no lo tenía tan claro, me sorprendió mucho y fíjate cómo habéis acertado claramente. Y en cuanto al estilo que dice María, es rigurosamente cierto. Es verdad que cuando comer y tomar restaurante es una emoción completa, el sitio, el ambiente, el servicio, todo configura parte de la experiencia, no solamente los lípidos, los glúcidos que te comes, sino el conjunto de tal. Y no cabe duda que hay veces que los nombres de los platos son auténticos compendios, ¿no? Sal al volcán filillano con neblina finlandesa, ese tipo de nombres, bueno, por parte de experiencia. No se han permitido ni una licencia. Es limpio, como dice María, directo. Cogéis la receta y se entienden todas. Revuelto de champiñones con viruta de jamón, revuelto de patata y acelga, tostada de pringá con cocino, tortita de garbanzo y espinaca con sésamo. Bolitas de carne. Es decir, no han intentado buscar el artificio lingüístico para ocultar el plato. Lo hacen directamente y lo hacen muy bien. Yo tengo la impresión que los libros de cocina venden y van a vender más. Fijaros cosas del hogar, que a mí me llaman la atención muchísimo. Nosotros editamos un libro de cómo ordenar tu casa. Que yo cuando me lo plantearon, digo, estáis locos, estamos enloqueciendo. ¿Cómo ordenar su casa? Hay una tal María Kondo que ya no conoce nada, hay que editarlo, tal como... Oye, que hemos vendido miles y miles de libros y vamos por ediciones, claro, y a partir de entonces digo, oye, está cambiando el mundo, está cambiando, hay algo que está haciendo. Y este libro se ha anticipado y en la forma, como dice María, y coincido con ella, he valorado mucho la lengua directa, simple y entendible y sencilla. Pues así terminamos. Quiero terminar dando en nombre de todos, creo, las gracias al Club Zayas y a su directora María José, a todo su equipo, que por habernos acogido aquí esta tarde, que siempre tienen las puertas abiertas y son maravillosas cuando les llamas y les propones cualquier cosa, y hacen muchas actividades culturales. Además, esta es una de ellas, y yo creo que también nos abrimos una puerta a la cocina y demás. El próximo que sea la experiencia de Isabel probando las recetas de cocinar. Gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde y a todos los que habéis participado aquí en este coloquio para hablar de este libro, que ha sido francamente agradable y entretenido. O sea que un placer. Gracias a vosotros.